Hablamos de un proyecto de ingeniería social para construir un modelo de sociedad antropológico, psicológico, completamente distinto, en el que se excluye la presencia de Dios en la sociedad y en la que se busca construir a un hombre que quede al margen del bien y del mal, instalado en ese relativismo moral. Y existen un montón de instituciones en este momento que representan en la práctica ese proyecto de construcción o ese proyecto de ingeniería. Podemos hablar de la UNESCO, podemos hablar de la UNICEF, de la ONU, es decir, las instituciones en torno a la ONU, a la Organización Podemos de hablar Naciones de Unidas. todas las agencias de Naciones Unidas. ¿Cómo ha sido ese proceso? A partir de la conferencia de Pekín, ¿eso viene de antes? No, eso se destapa ya de una forma muy burda en Pekín. Juan Pablo II es quien mejor analizó la situación y la denunció entonces y se puso en contra, porque aquello era la demolición de la familia, el pisotear el derecho fundamental a la vida, que como decía también el Papa, si no construimos una declaración de derechos sobre esa plataforma, ¿qué podemos pedir o defender si la vida no? Esa fue su lucha, ¿eh? Y ese fue su desgaste. Y por eso aquel Papa carismático, universalmente admirado de los primeros años del pontificado, ya en los 90 tiene unos ataques demoledores, porque se ha posicionado contra lo que ese nuevo orden mundial utiliza como ariete para terminar con un sistema de valores cristianos. Esa ingeniería social, don Alberto, tiene en su frontispicio probablemente una palabra clave que se llama esterilidad. Claro. ¿Por qué? Pues porque parten de un análisis de la realidad totalmente malthusiano, falso, se ha demostrado además, según el cual, llegados al extremo, el hombre puede ser contemplado incluso como una plaga de la tierra, como dice Boff, una plaga que a lo mejor sería mejor que desapareciera y la pobre tierra siguiera su camino, su curso natural, ¿no? Eso es el panteísmo que está ahí presente también. Pero cuando el hombre, en vez de ser rey de la creación, como aparece en el Génesis, se convierte en la plaga de la tierra, eso por una parte. Y por otra parte, llegan a la conclusión malthusiana de que el planeta no puede sostener el crecimiento demográfico, por lo tanto, cualquier cosa que se haga para reducir la población mundial está bien hecha, incluyendo el aborto, porque cuando se habla de los nuevos derechos, los derechos reproductivos, juegan con el lenguaje de una forma descarada y terrible, ¿no? Porque tú oyes derechos reproductivos y te crees que a lo mejor lo que van a estás hablando de derechos. De entrada que estás hablando de derechos. Primero de derechos y luego a la reproducción, ¿no? Sí. No, es todo lo contrario. Es cómo conseguir que no se reproduzcan las personas. O sea, son deberes no reproductivos. Exactamente. A ver cómo logramos atajar la fertilidad, que es de lo que ellos hablan, de fertilidad. Entonces, hay que empezar por el tercer mundo y por eso se han implantado políticas condicionando las ayudas económicas a que estos países acepten campañas de aborto, esterilizaciones masivas, etcétera, y si no, no hay ayuda, porque hay que reducir la población del tercer mundo a la mínima expresión, y bueno, y si casi desaparecieran, mejor incluso, porque han acordado que industrializarse no pueden, porque contaminarían mucho a la pobrecita tierra que ya bastante soporta. Y crecer demográficamente tampoco, porque siguen contaminando por vía demográfica. ¿Qué les queda? La eliminación. Ahora, si eso lo hicieran únicamente de cara al tercer mundo, que ya es salvaje, inaceptable, inhumano y todo lo que se quiera añadir, diríamos, bueno, lo hacen para que los pobres vayan desapareciendo, con un cinismo salvaje, ¿no? Pero es que eso también lo quieren aplicar y lo hacen en el mundo desarrollado. O sea, hay que lograr el mínimo de fertilidad posible. Y con esto, ¿qué han conseguido? Destrozar la pirámide demográfica hasta crear una Europa envejecida hasta niveles desconocidos en la historia que hacen imposible cuando hablan de la viabilidad del sistema de pensiones, pero ¿cómo va a ser viable? Entonces este chico nuevo y tan malo y tan ignorante que se llama Trump, este chico al que todo el mundo le tira piedras y al que no le dan ni siquiera el privilegio de la duda durante unas semanas, y que una de las primeras cosas que hace es cancelar las ayudas y las subvenciones a todas las fundaciones americanas que estaban promoviendo el aborto en el mundo. Este chico Trump les dice en las primeras 48 horas que no les va a dar ni $1. ¿Qué le pasa a este Trump? ¿Que no se ha enterado de este proyecto o qué? ¿O puede ser que estén muy enfadados con Trump y todo lo que está pasando alrededor de Trump tenga algo que ver con todo esto? La derrota de Hillary Clinton
todavía no la han podido asimilar porque era nada menos que la cara visible del nuevo orden mundial, con todo lo que esto conlleva. Y qué pocas protestas hemos oído en contra de su programa, que era partidaria de seguir no manteniendo, sino incluso elevar las subvenciones a Planned Parenthood, por ejemplo, que no solo mata niños, sino que trafica con sus órganos. Sino que los vende. Sí, sí. Sí, sí. Nadie decía nada. Es decir, los medios, ya podemos entrecomillar, conservadores, ¿no? Tampoco se quejaban de esta señora en absoluto. De hecho, los medios conservadores, salvo nosotros y cuatro más, no hemos publicado esos 3, 2, 1. No hemos publicado esos vídeos que se grabaron de los dirigentes de Planned Parenthood afirmando cómo un cerebro de un niño abortado de 3 meses podían conseguir por él $700, un hígado no sé cuántos. Era verdaderamente monstruoso lo que ellos mismos confesaban que hace Planned Parenthood, al que el gobierno americano le estaba dando $500 millones al año. Sí, claro. Y ella era partidaria de mantener o elevar esa financiación. Nadie decía nada. Entonces, Trump no está en esto. Claro que no. Lo primero que ha hecho antes de ser presidente incluso, y recién nombrado, fue agradecer a los católicos la colaboración en el proyecto de defensa de la vida. Luego sí, vienen a decir que sí, pero luego con los protestantes no sé qué. Mire, me da igual. A mí, a las alturas en las que estamos, alguien que viene y quita la subvención pública a estas organizaciones, realmente, curiosamente, vamos a ver, esto es gravísimo lo que voy a decir ahora. El titular de antes de ayer, si no me equivoco, el titular era ese. Todo lo demás, o sea, el comercio con Asia, etcétera, todo lo que tanto les ha escandalizado que ha dicho, ¿no? Y yo no digo que no tenga patinazos, pero es que todo lo demás que tanto les indigna es absolutamente secundario comparado con el hecho de retirarles la financiación a estas organizaciones. Porque la gran batalla que tenemos planteada, la que está salpicando de sangre a todos nosotros en Occidente desde hace ya años, es la de la vida. Es el aborto. Y ya está. Entonces, si viene alguien que después de décadas de ir aumentando el asesinato, el genocidio de millones de seres humanos, los inocentes, como decía Juan Pablo II también, ¿no? Viene alguien que dice, vamos a dar un paso atrás. Se acabó la financiación pública. Ese era el titular, por lo menos desde mi punto de vista, para cualquier persona de buena voluntad. Porque claro, si ya no somos capaces de ver con claridad que lo primero que hay que defender es la vida humana, pues entonces hemos entrado en el juego relativista de todas estas agencias de las Naciones Unidas y que no hay que escandalizarse nada. Porque ya el primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, dice en el 48, nada hay inmutable o eterno en ética. Caramba, señor Huxley. Entonces, ¿para usted qué es la ética? A lo que acordemos, coyunturalmente. Luego, claro, nos hemos cargado la ley natural, que también lo decía Benedicto XVI, se ha convertido en una peculiaridad católica y no hay instancias superiores. O sea, que nos ponemos de acuerdo entre nosotros y decidimos que la ética planetaria tiene que ser esto. Y que, por supuesto, incluye el asesinar el mayor número posible de niños, porque lo que hay que sostener es el planeta Tierra. Un peón importante de todo esto ha sido Zapatero en España, ¿no? Claro, era el reflejo de Obama, ¿no? Zapatero es el Obama español o bien Obama es el Zapatero americano, ¿no? La política era exactamente igual. Y Hollande en Francia, probablemente. Lo mismo. Por ejemplo, Zapatero, cuando aquí introduce la reforma de la ley del aborto para que las menores puedan abortar ellas solas, siendo así que no podían ni votar ni conducir un coche, pero abortar por su cuenta y riesgo, sin conocimiento de sus padres o sin ese apoyo, sí podían hacerlo. Eso chocó mucho, pero es que hay que irse al acuerdo que tomaron los comités de derechos humanos de Naciones Unidas en 2001 en Ginebra, conocido como el Glencoe +5, donde dicen que hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de salud, reproducción y educación de los menores. Es decir, son partidarios estas agencias. Estoy hablando de los derechos de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Y son partidarios de suspender nada menos que la patria potestad en temas tan cruciales como estos. De manera que, claro, luego ellos no lo dicen en voz alta. Zapatero, cuando hizo esta reforma, tenía guardado en el cajón, naturalmente, el acuerdo, el Glencoe, pero no lo dice, porque saben, todavía saben, que ante la opinión pública eso no queda bien, es muy chocante todavía, ¿no? A pesar de que cada vez nos chocan menos cosas. Pero esto es tan fuerte
que eso se guarda, bueno, primero se acuerda, se firma y se guarda. Pero claro, quien quiera llevarlo a la práctica o promueva esas políticas en su país, tiene un paraguas internacional de una organización tan respetable como las Naciones Unidas, que me dan una cobertura llegado el caso. Aparte de directrices, ¿no? Yo siempre he explicado a nuestros espectadores, bueno, siempre desde que, digamos, tengo participación activa en los programas de televisión y de radio, cosa que no hice durante muchos años, aunque presidía Intereconomía, no salía en primera línea como estamos esta noche hablando para los espectadores, pero siempre he defendido lo mismo, y es que nosotros debemos ser una referencia para los que creen las cosas que nosotros defendemos. Es decir, en la medida en que no hay luces públicas que defienden determinadas cosas, se van apagando las pequeñas luces de la gente que cree sentirse, digamos, en el error, porque ya no hay nadie que defienda esas cosas, ¿no? Es decir, hay que tratar de ser ese pequeño agarradero para las minorías que siguen pensando que hay un bien y que hay un mal, y que hay referencias sociales o de construcción de la sociedad y de respeto a la dignidad del hombre diferentes a las que se han impuesto en muy pocos años, ¿no? Porque si tú afirmaras determinadas cosas que hoy no solamente puedes afirmar, sino que si no afirmas puedes ir a la cárcel, si tú las hubieras afirmado hace 15 años en España, te hubieran tomado prácticamente por loco, ¿no? Sin embargo, en esos 15 años se ha producido un cambio tan brutal, tan profundo en la mentalidad de la gente, que valdría la pena, ahora en cuanto volvamos de la publicidad, que indaguemos sobre los porqués de ese profundísimo cambio en los criterios y en la forma de entender el mundo. Hasta ahora mismo.